Bueno, La hoy nos reunimos en el contexto del proyecto de investigación Fondesitinización, titulado Los hombres y las masculinidades en los procesos de institucionalización de la igualdad de género, un análisis crítico de las organizaciones de educación superior en Chile, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT. En este contexto tenemos la entrevista con Paula Lagos, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada de la Universidad Austral de Chile. Ella además participó entre los años 2017 y 2019 como integrante de la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación de Género entre estudiantes de la misma universidad. Em, Realizamos esta entrevista para conocer de qué se trata la ley 21.369. Entonces acá Paula nos va a entregar información respecto a la misma. Paula, entonces, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Karen, estoy bien, muchas gracias por esta invitación. También estoy muy contenta de participar en este proyecto que me entusiasma mucho por lo novedoso, por el objeto de estudio, por la forma en que está desarrollado, por el equipo que conformamos, así que estoy muy contenta de estar aquí hoy y en el proyecto. Bueno, se me olvidaba señalar que Paula es parte del equipo, justamente es investigadora asociada del mismo junto a Sebastián Bravo, quien en otra oportunidad también vamos a tener la posibilidad de conversar con él. La primera pregunta, Paula, es ¿de qué se trata esta ley 21.369? Bueno, esta ley, que es fundamental para el proyecto en el que estamos trabajando, ¿qué busca? Esta ley busca promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar y sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y también proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior. Eso al menos ya establece el artículo 1 de esta ley. La finalidad, ¿para qué? La finalidad de esta ley es establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas, con prescindencia de su género, de su sexo, de su identidad y orientación sexual. También eso se establece en el primer artículo de la ley. ¿Y por medio de qué? A través de acciones en las siguientes áreas: de prevención, información, sensibilización, sanción, capacitación, formación, todas estas relacionadas con la violencia y discriminación de género. Además, es súper importante que además de esta parte de la reglamentación que busca esta ley, de que las instituciones reglamenten estas conductas, busca también que se generen estrategias de comunicación, mecanismos de monitoreo, lo que también es muy importante para ir evaluando cómo se van gestando y produciendo estos y concretizando estos reglamentos, para evaluar las políticas, los planes, los protocolos, reglamentos al interior de las instituciones educacionales. Y cuéntanos, ¿cuándo se promulgó esta ley? Bueno, esta ley ya fue promulgada el 30 de agosto del 2021 y fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre del mismo año. Bueno, esta ley contempla 10 artículos y en su artículo transitorio dice que las instituciones de educación superior destinatarias de esta ley tienen un plazo máximo de un año desde su publicación, es decir, desde el 15 de septiembre del 2021, para implementar los modelos de prevención y de sanción. Entonces, el plazo se cumplió en septiembre del año 2022. Y cuéntanos, Paula, ¿cómo se fue gestando dicha ley? Bueno, esta es una pregunta que podría responderse de forma mucho más extensiva, pero en el tiempo vamos a enfocar
en lo más icónico, en el hecho más reciente y concreto de la presentación del proyecto de ley, y fue lo que se llamó Mayo Feminista en el año 2018. Porque, bueno, en contexto general sabemos que en las últimas décadas ha habido un aumento constante y socialmente extendido de las peticiones para lograr una mayor igualdad de género en muchos espacios, en espacios laborales, educacionales, etc. En este contexto ha sido relevante en todo lo que es la igualdad de género, algo particular que es la violencia de género, que es donde que es donde es lo que engloba en general las conductas de acoso sexual, de discriminación de género, de abuso, de conductas similares a esta. Entonces se ha ha cobrado bastante relevancia estas discusiones en los espacios educativos, sobre todo en el último tiempo. Pero en Chile, a la fecha de mayo de 2018, con una activa presencia de las movilizaciones feministas, yo diría que emergieron como el motor principal estas movilizaciones feministas en los recintos educacionales para poner en la discusión pública todas las demandas que habían en realidad permanecido bastante invisibles por muchos años, que en algunas casas de estudio se lograba hablar de estos asuntos, en algunas casas de estudio se logró regular estas situaciones, pero en muchas otras se denunciaba bastante el hecho de que todo estaba muy silenciado y que eran ya conductas y hechos que venían sucediendo hace bastante años. Pero todo comienza en este famoso Mayo Feminista en abril del año 2018 en la Universidad Austral de Chile, cuando yo todavía también era estudiante, y se inicia una toma feminista en la Facultad de Filosofía y Humanidades que duró más de 2 meses. Se inician en esta facultad, pero en realidad la toma más importante se inicia en esta facultad, pero en todas las facultades yo recuerdo que se había esparcido tanto las tomas como las movilizaciones, los paros, etc. Cada facultad tomó el mecanismo que consideró más oportuno para poner en evidencia esta situación. Y luego de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, esto se movió hacia el centro, hacia la capital, y se tomaron la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con un caso muy emblemático de un docente donde las estudiantes exigían la salida y sanciones para este profesor. Y ya luego se esparció hasta eh, muchas más instituciones y también para instituciones secundarias. Y sobre todo uno de los más icónicos fue el Carmela Carvajal, que también tuvo gran protagonismo en esto. Eh, y bueno, y luego de esta ola de tomas y paros y protestas a nivel de organizaciones estudiantiles, también se produjo el 16 de junio del 2018 la mayor marcha feminista, diría yo, convocada hasta la fecha, bajo el lema de por una educación no sexista y no violencia hacia las mujeres. Bueno, y en este periodo de movilizaciones, donde ya comentaba que en varias instituciones, en varias facultades, en varias universidades, se levantaron varias consignas, varias peticiones, varias demandas, y se configuraron lo que en realidad ya se venía utilizando antes, pero a nivel educacional, no en términos de género, sino a nivel de peticiones de mejores condiciones de estudios, etc. Pero esta vez se impulsaron los petitorios solo
en lo concerniente a demandas respecto a la situación de género en cada casa de estudio. Y en general en estos petitorios, bueno, habían demandas a nivel nacional, es decir, apelando al Estado, eh, bajo consignas como la educación no sexista, pero también habían estos petitorios, tenían peticiones y demandas particulares a cada casa de estudio para que implementaran estos protocolos, estos reglamentos donde se regulen las situaciones de acoso, violencia y discriminación, eh, donde se impongan sanciones, donde los casos que se estaban suscitando puedan ser evaluados por alguien, llegar a alguna sanción, que en general sean vehiculados hacia algún lugar, que no queden en el silencio, que no queden en la nada. Esa era, yo creo, que la demanda principal de estos petitorios. Y también dependía mucho de la casa de estudios. Por ejemplo, en la Universidad Austral, donde inició el Mayo Feminista, ya existían estos reglamentos, porque la Universidad Austral fue la primera casa de estudio en tener un reglamento de este tipo, pero las demandas también eran por perfeccionar estos reglamentos, porque bueno, sabemos que siempre se pueden ir mejorando estos instrumentos, además que era el primero, así que bueno, claramente sí tenía cosas que mejorar. Y bueno, eh, ante esta interpelación a nivel nacional de lo que ocurría en los establecimientos educacionales, es que se gesta entonces la discusión al interior del Congreso Nacional sobre la forma de regular el acoso sexual, sobre todo en este contexto. Porque a la época del Mayo Feminista del 2018, solo 11 universidades contaban con estos mecanismos de reglamentos o protocolos de género. Entonces, el mismo año del Mayo Feminista del 2018, se levantaron tres mociones presentadas en el Senado en mayo, junio, julio del 2018, pero finalmente por tener objetivos similares, estas mociones fueron refundidas a petición de la Comisión de Educación y Cultura del Senado para que se unieran solo en un proyecto de ley. Eh, bueno, inicialmente estaba radicado este proyecto en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, pero luego en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que estaba a ese momento presidida por la diputada Camila Vallejo, solicitó la remisión del proyecto, es decir, que salga de esa comisión y venga a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, porque en realidad por la temática correspondía que esa sea la comisión eh, donde se pudiese estudiar y revisar todas las partes de este proyecto. Y bueno, eso fue acertado en realidad, fue aceptado y fue una decisión acertada porque en esta comisión fue donde el proyecto adquirió gran parte de las regulaciones que finalmente se aprobaron. Porque fue un largo camino, fueron 3 años aproximadamente, entre enmiendas, discusiones, donde en todo este trámite que se aprueba en una cámara, pasa a la otra, después vuelve a las comisiones y así. Finalmente, el año 2021 se aprueba el proyecto y se oficia el Ejecutivo para su promulgación. Increíble, qué completo el panorama que nos das respecto al largo camino, bueno, 3 años al menos, considerando desde las movilizaciones feministas universitarias del 2018, que tuvo la ley, o sea, que tuvo esta idea para llegar a convertirse en ley. ¿Qué es lo que la ley les pide a las organizaciones de educación superior que tienen que realizar en sus comunidades educativas? Bueno, esta, lo que esta ley establece para el logro del objetivo es que todas las instituciones de educación superior deben adoptar las medidas que sean conducentes para lo que repite muchas veces, que es prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Y por otra parte, proteger y reparar a las víctimas para promover relaciones igualitarias.
Y todas estas acciones deben ir articuladas en una política integral. Eh, y esta política integral eh, tiene dos componentes centrales. Por una parte, tiene que tener un modelo de prevención donde tiene que tener un diagnóstico actualizado, medidas de prevención, actividades y campañas de sensibilización, programas permanentes de capacitación, es decir, está centrado en la prevención, la información, la sensibilización. También en la inclusión de estas políticas en los procesos de inducción institucional, en los planes curriculares, etcétera. O sea, ese componente es muy importante. Y por otra parte, el otro componente central de lo que deben hacer estas instituciones de educación tiene que ver con el modelo de investigación y de sanción. Todo esto dentro de las políticas integrales. Y en el modelo de investigación y sanción tienen que establecer procedimientos especiales de denuncia, investigación y de determinación de sanción, etc. Tienen que tener órganos con competencia especial, con independencia, tienen que tener personal capacitado, recursos humanos, recursos presupuestarios. Tienen que tener las definiciones de las conductas, todas estas, dentro de estas políticas, en el modelo de investigación y sanción, tienen que establecer las definiciones de acoso sexual, de violencia de género, de discriminación, tener establecidas las sanciones, las circunstancias atenuantes o agravantes, las medidas de protección que van en favor de las víctimas, las medidas de trato es bastante, porque en realidad tiene que proteger ciertos mínimos procesales, entonces está todo bastante determinado. Tienen que tener medidas de tratamiento reservado, sobre todo para las víctimas, medidas para desarrollar o sea, para asegurar el desarrollo y avance de la investigación, eh, para también garantizar el conocimiento de todo este modelo a los destinatarios y garantías de acceso a las piezas de investigación, a las alegaciones, los descargos y también a la presentación de pruebas, que es algo muy importante. Y todo esto, estos dos modelos entonces son lo que tienen que hacer estas organizaciones de educación superior, un modelo de prevención y un modelo de investigación. Y todo esto compone lo que serían los planes de igualdad o las políticas integrales en realidad. Ok. Y cuéntanos, ¿qué pasa si las organizaciones de educación superior no acogen o no realizan lo señalado por esta ley, estos modelos que tú señalas de prevención y por otro lado de investigación y sanción? ¿Qué pasa con ello? Bueno, la ley establece que las instituciones que no adopten la política integral con estos componentes que mencioné recién, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Eh, y de hecho el artículo 7 de la ley establece que las instituciones educacionales no podrán obtener o acceder a la acreditación institucional de acuerdo con la ley 20.129, lo cual ha de ser visto en el contexto de los nuevos criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del sistema universitario, donde se introduce como un séptimo criterio la gestión de la convivencia, la equidad de género, la diversidad e inclusión. Y por eso en realidad la ley eh, cuenta o menciona con la participación de la Superintendencia de Educación y también de la Comisión eh, de Evaluación de Acreditación, si es que no me equivoco, porque trabajan conjuntamente para revisar que que las organizaciones de educación cumplan con estos criterios.
Y también la ley, en el artículo 10, que es el último artículo, dice que la Superintendencia de Educación será el organismo competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley, la 21.369. Y dice que se considerará infracción grave el incumplimiento de la obligación establecida en el inciso tercero del artículo 9. ¿Y qué dice el artículo 9, inciso tercero? Es que la normativa interna en materia de acoso, violencia y discriminación de género en el ámbito académico debe ser incorporada expresamente en los contratos de trabajo, en los contratos de prestación de servicio, en los convenios académicos y de investigación y de cualquier otro instrumento celebrado por la institución, incluidos los convenios que se celebren para actividades de esparcimiento y recreación. Así que esto es, no cumplir con esto es una infracción grave. Eh, bueno, y lo que en realidad tiene mucho sentido, porque yo creo que donde siempre las universidades enfocan mucho enfocan mucho interés, enfocan muchos recursos, es en términos de acreditación. Entonces yo creo que dieron en el clavo en dónde poner o dónde en realidad obligar a estas instituciones para que cumplan con el objetivo de esta ley. Increíble, o sea, está en juego la acreditación entonces de las organizaciones de educación superior para, digamos, poder acreditarse, entonces respondiendo efectivamente a lo que señala la ley. Bueno, quería agradecerte, Paula, por esta entrevista y esta completa, aunque sintética, ¿cierto?, información para ya las personas interesadas en ampliarla podrán ahí recurrir, mirar el decreto de ley y también probablemente otras cuestiones que se han escrito respecto a ella. Me despido entonces, Paula, agradeciéndote nuevamente y ya nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Creo que es una ley muy importante. Va en consonancia y en resonancia en realidad con ciertos estándares también internacionales, ciertas observaciones y recomendaciones generales que ha hecho, por ejemplo, la CEDAW, porque en general la educación tiene una función esencial y transformadora. eh, y qué mejor lugar que donde se transmite la educación como para ser utilizada como una herramienta en vía de la igualdad de género y formar espacios seguros para todos y todas. Así que muchísimas gracias y para cualquier consulta aquí estoy. Muchas gracias, Paula. Chao.